Muy bien. Ustedes ya saben que este parcial vamos a hablar mucho de propiedades magnéticas, un poco de circuitos y también circuitos magnéticos, ¿no? Esta parte es más que todo la que va a entrar en la parte teórica, sagrada. Estas preguntas normalmente se repiten en el mismo, bajo los mismos parámetros, ¿no? No hay nada que venga del otro mundo. Así que vamos a repasar un poco esto antes de que el ingeniero lo dé por sentado de que ustedes ya saben, ¿no? Teoría del magnetismo. Para hablar del magnetismo, nosotros tenemos que entender dos cosas. La primera es, y es algo que ustedes conocen bien, ¿no? Que se enamoran. Eh, espérenme un segundito, por favor. Ya, ok. Sigamos, sigamos avanzando, sigamos viendo. Disculpar. Ya. Cuando ustedes se declaran, cuando ustedes están enamorando, ¿no? Y la chica les dice, eres lo opuesto a mí, y ustedes empiezan a coquetearle y le dicen, los opuestos se atraen, y nomás pues es mentira. Sí aplica a los campos electromagnéticos y ahorita lo que vamos a estudiar de los dipolos, no a sus chistecitos. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando ustedes tienen un átomo, ¿no? Cada uno de estos genera, bueno, los que sí tienen campo magnético, te generan líneas de campo magnético, ¿ok? Que van generando toda su órbita, ¿no? Que van así. ¿En qué varían las cargas positivas y negativas? En que unas van hacia afuera y las otras van hacia adentro, ¿ok? Las positivas y las negativas, ¿ok? Unas van hacia afuera, otras van hacia adentro. Algo que se ha encontrado en la física es que no existe un monopolo. ¿Qué quiere decir un monopolo? Algo que solo tiene un lado, ¿ok? Todo tiene siempre un positivo y un negativo, como en la Tierra, como en cualquiera de esas cosas, siempre va a tener un positivo y un negativo. Ya hemos hablado de esto en ocasiones pasadas, ¿ok? Como está aquí, ¿no? Siempre vamos a ver esto. Un positivo atraído con un negativo, ¿ok? Entonces, una vez que ya hemos visto que es un dipolo y que se va a manifestar siempre en absolutamente todo, nosotros ya podemos hablar dentro de las propiedades magnéticas, o bueno, dentro de la clasificación por propiedades magnéticas, lo que viene siendo los distintos tipos de materiales, ¿no? Aquí nosotros tenemos tres categorías, que es el ferromagnético, el paramagnético y el diamagnético, ¿ok? ¿Qué es el ferromagnético? Bueno, aquí te dice si sus órbitas de electrones se orientan de forma tal que posee un momento propio. ¿Qué estamos tratando de decir? Quiero que nos fijemos con esto, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, cuando nosotros estamos estudiando esto del momento, imagínense que aquí tenemos una carguita, ¿ya? Y por eso es importante que nosotros estudiemos, ¿no? Mejor lo haremos así. Digamos que esto es un elemento y estas son sus líneas de campo magnético, ¿no? Que van a ir ¡uy! En ese aspecto, ¿ok? Todos. Hay materiales que cuando ustedes le pongan un campo, que van a ser así, ¿no? Simplemente esto, fíjense, sin estas cositas de alrededor. Te dice, por ejemplo, el paramagnético, no posee un magnético, momento magnético permanente propio. ¿Qué quiere decir? Que si yo esto lo someto a una fuerza magnética, me va a aparecer esto, ¿ok? Siempre, ¿no? Se va a orientar hacia algún lado mi campo magnético. En caso de que no esté este campo magnético, no lo esté afectando por algo mucho más grande, no se va a generar nada, se va a quedar así, ¿ya? En cambio, hay otros materiales, los ferromagnéticos, que si yo le pongo un campo magnético así, ya tiene, ¿no? Simplemente estaría modificando el fenómeno. Por ejemplo, si yo lo hiciera hacia acá, si yo tratara de poner un campo magnético en ese sentido, lo que voy a provocar es que estos que yo tenía aquí, mal si mi color y verde, lo que voy a provocar es que estos que estaban hacia otro lado empiecen a tratar de inclinarse hacia aquí. Eso es perjudicial, ¿no? Ya habíamos hablado de esto. Esto puede provocar que
se pierdan las propiedades magnéticas, ya que al final estos no todos van a poder volver a su estado original cuando yo retire este campo magnético más grande, ¿no? Este rojito. Y el diamagnético es lo contrario, se va a oponer a este campo magnético que lo esté generando, ¿ok? Imantación inducida y excitación magnética. ¿Qué quiere decir? Más claro, todas las sustancias se convierten en imanes bajo la acción de un campo magnético. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Ustedes ya saben que la corriente y el campo magnético son dos fenómenos que se relacionan mucho, ¿no ve? Porque siempre que hay corriente va a haber campo magnético. Eso lo hemos visto en la ley de Ampère y va a aplicar a todo lo que conocemos. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que está pasando en nuestra figurita. Perdón, no lo he puesto con colorcito. Ya, fíjense. Por aquí estamos haciendo circular una corriente y por lógica se genera un campo magnético, ¿no es cierto? Que tiene un norte y un sur. Entonces nosotros, esta varilla, sea cual sea el material y esté pasando corriente, vamos a tener un campo, ¿no? O valga decir, si yo pongo un elemento, esto ya habíamos visto el parcial pasado, ¿no? Si yo aquí tengo un campo magnético y esta varilla le estoy introduciendo dentro de estas líneas de campo magnético, las líneas de fuerza, lo que voy a provocar es que automáticamente aquí se induzca una corriente y tenga aquí, ¿no? Mi lectura de voltaje. Entonces, eso va a aplicar para cualquier material. Obviamente, si nos vamos a ese concepto, ustedes saben que hay materiales que son conductores, que llevan mejor los electrones, ¿no es cierto? Y los materiales dieléctricos o aisladores, que son los que llevan poco, ¿no? Entonces, obviamente, mientras menos corriente lleve, menor campo puede generar. Aquí va a aplicar algo similar dentro de los campos magnéticos. Hay un parámetro que nos va a decir más o menos qué tanto le puede afectar un campo magnético para que éste se imante o no, ¿ok? Aquí tenemos unas reglas generales que estudiamos de los campos magnéticos. Esta J significa densidad superficial de corriente. Igual la vamos a estudiar más adelante y es muy importante cuando hablemos de Mach, ¿no? Tiene un conceptito bien interesante. Pero de aquí lo que nos importa es cómo este momento se relaciona con justamente lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Del tipo de material. ¿A qué me refiero yo con eso? Si yo tengo un material, ¿cómo voy a definir su magnetización? Sabemos que tiene su susceptibilidad, ¿no? X, que es una propiedad intrínseca de cada material. Esta H ustedes ya lo pueden relacionar directamente con la excitación, ¿no? Esta H significa excitación magnética. También la podemos vincular con la ecuación que da miedo, ¿no? Se llama esta ecuación, ¿no? Si les sirve de regla mnemotécnica, le dan. Con esta ecuación, fíjense, esto igual, ¿no? La permeabilidad es un parámetro propio de cada material. Campo magnético, bueno, a lo que lo estoy sometiendo, ¿no? Tengo esto, puedo definir la excitación. Tengo mi excitación, puedo definir mi momento magnético, ¿no? Por eso todo está relacionado y eso es lo bello de la física y lo bello de los campos electromagnéticos. Todo tiene que ver entre sí, ¿ok? No hay nada que se va a inventar para este pedacito o para este otro pedacito. Todo está dentro del mismo campo, de la misma área de estudio, ¿ok? Nosotros, ¿cómo vamos a clasificar los materiales? Esto va a ser muy sencillo. Vamos a tener los diamagnéticos, los paramagnéticos y los ferromagnéticos. Ya hemos mencionado en sí su definición, cómo reaccionan a un campo magnético externo, y aquí vamos a aclararlo una vez más, ¿no? Vamos a ver. Fíjense, en los diamagnéticos, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que se oponen, ¿no? Al campo magnético. Entonces, fíjense qué está pasando aquí. Es como que estuviera flotando, ¿no es cierto? Este fenómeno bien interesante de flotación, digamos, le tiene que ver por sus características, que tiene una susceptibilidad menor a cero y o sea, número negativo, y una permeabilidad relativa menor a 1, ¿ok? Los paramagnéticos
que hemos dicho que no tienen campo, sino es que les está sometiendo a uno, entonces tienen obviamente una susceptibilidad que tiende a cero y una permeabilidad relativa mayor a uno, ¿ok? Pero no por mucho. Y finalmente los más importantes, los ferromagnéticos, los que ya tienen un campo, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser estos? Ya los imanes, los que ya utilizamos más en ese tipo de negocio, ¿ok? Donde la susceptibilidad es muy mayor a cero y la permeabilidad es muy mayor a uno, ¿ok? Antes de que se corte y me corte la inspiración, por favor, nos volvemos a conectar inmediatamente. Gracias.